Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Hay muchas cosas que están pasando a nivel geopolítico y obviamente Estados Unidos, todo lo que se está dando con respecto a ya el periodo preelectoral, digamos, pero además todo el impeachment famoso del presidente Trump, y tratamos de aterrizar un poco al final en cuáles son las implicaciones de todo esto para El Salvador y para cualquiera de nosotros, cómo podría afectarnos lo que está ocurriendo. Lo que quisiera primero es aclarar que vamos a ver riesgos. Bueno, no quiere decir que sean hechos, bueno, sino que cuáles son las cosas que están ocurriendo, que podría ocurrir, ¿verdad? No necesariamente van a suceder, pero para que podamos tenerlo en el radar y que podamos darle seguimiento y ver si esas situaciones van evolucionando hacia algo negativo o si desaparecen en el camino. Comencemos un poco y comencemos por la parte del Medio Oriente. En el Medio Oriente ha ocurrido un hecho muy importante el día de ayer, y es que el domingo el presidente Trump tuvo una conversación con el presidente de Turquía, Erdogan, y lo que trascendió en un primer momento es que el presidente Trump dijo que le quitaba el apoyo a los kurdos. Recuerden toda la situación en Siria. En Siria ha habido toda una situación bien compleja de guerra, pero con muchos actores, ¿verdad? Con el presidente de Siria, por un lado, que ha estado tratando de sostenerse en el poder y apoyado. Ahí entró Rusia, entró China a apoyarlo, y por supuesto Irán, que ha sido otro componente importante en la región. Y después, por el otro lado, entró Estados Unidos a apoyar a los kurdos y para hacer toda una pelea contra el EI, o sea, todos los musulmanes radicales que estaban afectando con aquel califato a toda esa región y al mundo, porque muchos de los actos terroristas vinieron de ese grupo terrorista, ¿verdad? Que estaba muy fuerte con su califato entre Irak y Siria. Entonces esa guerra la pelearon en gran medida los kurdos, y hay muchísimos capturados de los combatientes del EI, y eso pues se le debe mucho a los kurdos, que fueron los que pusieron a los soldados, que eran hombres y mujeres, muchas mujeres, y cómo lograron deshacer al final de cuentas a esta organización terrorista que afectaba al mundo y que amenazaba a toda esa región. Ahora, Estados Unidos los respaldó en ese tiempo. El problema fue que esta semana Estados Unidos dijo: me salgo totalmente de Siria y dejo solos a los kurdos. Y entonces, aparentemente, en la conversación con el presidente Trump y el presidente Erdogan de Turquía, le dio luz verde para que pudieran entrar a Siria los turcos. Y entonces, el día de ayer hubo ataques, los kurdos los esperaron en la frontera, y obviamente el poder militar de Turquía es muchísimo más fuerte y superior al de los kurdos. Entonces hubo bastantes bajas y hay mucha preocupación de qué va a pasar con todas estas personas que están capturadas y si van a quedar libres, y si se puede restablecer toda la amenaza de ley en toda esta zona y cómo eso puede afectar al mundo también. Entonces toda la situación ahí está muy inestable en este momento. Hay una recomposición realmente, porque hay que ver quién va a apoyar a los kurdos en esta situación y que no lo vaya a arrasar Turquía, y bueno, hay diferentes opiniones al respecto. Entonces esa es la primera cosa. La segunda, en la que hemos venido conversando de manera tangencial, que es el Brexit, para quedarnos en la zona de Europa, y eso es que Inglaterra, Gran Bretaña, se está saliendo del acuerdo comercial que tiene a nivel europeo. Recuerden que Inglaterra tenía un acuerdo particular, digamos, con la Unión Europea, y pues lo que le permitieron fue entrar con moneda propia, porque el resto utilizan el euro, mientras que Inglaterra se mantuvo con la libra. Aún Alemania, ahora siendo la economía más fuerte de la región, se pasó el euro y eliminó el marco alemán. Así que Inglaterra ha tenido un acuerdo muy particular con Europa, pero después de una votación que hubo hace un poco más de un año, entonces sí que le costó también a la ex primera ministra la
la CIA de primer ministro. Y ahora pues están en toda la disyuntiva de si se salen, cómo se salen y si lo hacen por la buena o si lo hacen por las malas y las consecuencias que eso pueda tener. Entonces eso también está moviendo las cosas en Europa y en un momento en que Europa está en una situación económica bastante venida menos, con una Alemania creciendo algo cercano a cero, lo mismo Italia, lo mismo Gran Bretaña y Suecia y otros países, y los demás pues creciendo muy poco y desacelerándose también sus economías. Entonces eso está teniendo un impacto importante en la región y esto afectado adicionalmente por la cercanía del Medio Oriente y cómo esto puede invadir de refugiados otra vez a países como Alemania y otros países europeos en un momento en el que la situación económica pues ya no está muy bien. Entonces ese es un riesgo en sí mismo, digamos. Y agreguémosle en el Medio Oriente, ¿qué va a pasar con la represalia que en algún momento esperaríamos que tenga Arabia Saudita con respecto al ataque que tuvieron sobre sus refinerías? ¿Se acuerdan que esto fue hace como 3 semanas? Lo hablamos en su momento y todavía no ha habido una acción de represalia por parte de Arabia Saudita hacia Irán. Si eso ocurriera, pues eso podría agregarle presión al precio del petróleo, porque podría afectar bastante la oferta de petróleo en el mundo. Recordemos que casi 1/3 del total de petróleo circula por esa región, por el Golfo Pérsico, y eso pues ante un conflicto de una envergadura grande, como el que podría haber entre Irán y el Reino de Arabia Saudita, entonces eso podría generar un problema adicional. Entonces otro riesgo. Todo eso englobémoslo en el Medio Oriente. Ahora el otro tema que es Estados Unidos. Estados Unidos, la economía, como hemos venido conversando, se ha venido desacelerando y cada día hay más temores de que esto pueda llegar a cero o a negativo, o sea que puede entrar en una recesión en Estados Unidos el próximo año. Toda esta situación entre Estados Unidos y China, y todos sabemos que lo que está ocurriendo es que Estados Unidos ha venido imponiéndole sanciones a China y eso lo ha hecho a través de impuestos a las importaciones. En inglés le llaman tarifas, en español le llamamos aranceles. Entonces, esos impuestos que le está poniendo encarece los productos chinos cuando llegan a Estados Unidos. Eso afecta la inflación en Estados Unidos, pero afecta también en todo el comercio internacional porque es muy fuerte la relación entre China y Estados Unidos y por lo tanto si China vende menos, entonces lo que eso genera es que China compra menos materias primas y las materias primas las compra de América Latina, las compra de África y de otros países. Entonces eso afecta a los otros países que son los que le venden las materias primas. Por ejemplo, un país como Chile que le vende cobre a la China. Entonces, si le compran menos, pues entonces esos son menos ingresos, menos trabajos, menos impuestos para el gobierno de Chile y por lo tanto eso afecta. Y así sucesivamente a los países que le venden petróleo, que le venden níquel, que le venden todo tipo de materias primas que ellos necesitan para industrializarlas y luego vender productos finales en Europa y en Estados Unidos. Entonces, eso está generando una tensión muy grande. El presidente Trump lo ha llevado a todo el sector tecnológico y de telecomunicaciones. Hemos visto todo el conflicto con Huawei también. Entonces todo eso pues genera bastante temor de hasta dónde va a llegar las consecuencias de esto. Si a esto le agregamos el impeachment famoso, ustedes se acuerdan que los demócratas desde hace mucho tiempo querían enjuiciar al presidente Trump por diferentes razones. En un primer momento fue por la campaña política y la relación con los rusos y cómo hubo rusos que se metieron en las elecciones y le ayudaron a ganar a Trump supuestamente y que eso afectó a Hillary Clinton. Por lo tanto, los demócratas, como no tenían los votos en ese momento en el Senado ni en el Congreso, pues no lo pudieron hacer. Pero ahora que sí, después de las elecciones que hubo el año pasado, pues ya los demócratas tienen control en la Cámara Baja, tienen una posición muy fuerte en la Cámara Alta, o sea, en el Senado, y por lo tanto, ahora sí, después de una serie de cosas, principalmente relacionadas al ex vicepresidente Biden, que era demócrata, que estaba con el presidente Obama, y que ahora
Trump ha tenido toda una serie de elementos, digamos, con Ucrania y con otro país asiático también, que es China, y que ellos han estado acusando, o Trump ha estado acusando a Biden y su hijo, que son corruptos y que han hecho negocios turbios en Ucrania y en China, y eso pues ha llevado a un conflicto. Y el ex vicepresidente Biden el día de ayer pues dijo que sí debería haber un juicio político a Trump, que es lo que en inglés se llama el impeachment, y que debería de juzgársele por sus acciones. Entonces, eso es la primera vez que el candidato más fuerte a la presidencia de los demócratas, Biden, expresa, y por lo tanto, pues ahí hay un conflicto bastante importante, y es, ¿qué pasa si llegara a darse este juicio político y si se llegara a condenar al presidente Trump y se le removiera del cargo? Porque ese es el riesgo, o es la posibilidad que existe si llegara a triunfar, digamos, la oposición política en el Congreso y que el presidente Trump fuera removido del puesto. Ahí asume el vicepresidente Pence y obviamente habría un cambio en la política de Estados Unidos, una política militar probablemente diferente, de apoyos a los aliados. Hemos visto cómo Trump ha ido dejando de lado a los aliados. Los kurdos es el ejemplo más cercano de esto, pero también lo que pasó en Afganistán hace como un mes también, en las negociaciones que había allá en esa zona para tratar de pacificar y todo, y que de repente el presidente Trump dijo no, ya no vamos a seguir negociando. Y entonces desestabilizó todo ese diálogo y toda esa posibilidad de acuerdos en esa región, y eso pues ha generado bastante temor también. Entonces eso son varias cosas que están sucediendo y que genera bastante inestabilidad en cuanto a los apoyos de Estados Unidos y la confianza que genera con aliados. Recordemos que el primer conflicto más grande ha sido con Europa, ha sido sobre la OTAN. La OTAN, ¿se acuerdan que es el sistema de defensa de toda esta región, con Estados Unidos en contra de Rusia, pues para proteger a Europa con el poderío militar de los europeos occidentales y Estados Unidos para poder enfrentar cualquier amenaza de Rusia en algún momento? Entonces, eso, lo que ha ocurrido es que el presidente Trump los ha dejado solos y les dijo, miren, ustedes paguen por su seguridad, ya no pueden seguirse aprovechando de Estados Unidos y nosotros ya no vamos a seguir cuidándolos, en otras palabras, ¿verdad? Así que eso es parte de todo un conflicto. Entonces, ahora, ¿cómo entra en juego todo esto con la economía? En vista de toda esta incertidumbre que hay con todos estos elementos que les he mencionado y otros, entonces la economía de Estados Unidos ha venido cayendo en su tasa de crecimiento. Probablemente está creciendo alrededor del 2% o algo menos. Y la preocupación es que esto siga descendiendo y que Estados Unidos pues o se desacelera de tal manera que puede llegar a cero o aún a negativo. Eso ha obligado a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, a tomar decisiones, a bajar la tasa de interés en julio y en septiembre, 1/4 de punto en cada ocasión. Y por el otro lado, a intervenir en los mercados también de reportos, por ejemplo, con 225 billones de dólares. Y ahora está hablando la Reserva Federal que está dispuesta a inyectar liquidez a la economía porque está sintiendo esa desaceleración, a pesar de que los datos de desempleo fueron muy positivos en la semana pasada, el viernes pasado, que se dio a conocer el desempleo del mes de septiembre, que fue históricamente bajo, a 3.5%. A pesar de esos eventos, esos riesgos que estábamos analizando. Entonces, en la bolsa de valores se ha visto una caída en el precio de las acciones, y esto es parte de todo ese proceso que se está viviendo en Estados Unidos. Entonces, ante todo esto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Verdad? O sea, nosotros estamos muy relacionados a Estados Unidos por parte del comercio, de las remesas familiares, de todos los salvadoreños que tenemos allá, la política migratoria que está siguiendo el presidente Trump, el acuerdo que ha habido entre El Salvador y Estados Unidos para evitar que los salvadoreños y nacionales de otros países vayan hacia Estados Unidos, que esperen el asilo aquí, que pidan asilo aquí hacia Estados Unidos y que esperen a que les venga y luego se podrán ir, etc. Entonces,
Todo eso está generando también que, aunado a otros elementos, que la economía salvadoreña venga descendiendo. No es una caída estrepitosa, pero sí vemos una desaceleración de la economía salvadoreña, y lo que decíamos la semana pasada, ha caído de 2.7% que creció en el segundo trimestre del año pasado a 2% el segundo trimestre de este año. Por lo tanto, ahí se ve una caída en la generación de actividad económica en el país, y por lo tanto en el empleo y en todas las demás variables, en la recaudación de impuestos. Lo estamos viendo en un poco crecimiento nada más en las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que procede? Pues yo creo que tenemos que sintonizarnos con esta situación. El Fondo Monetario acaba de indicar que justamente se está viendo que la economía mundial sigue desacelerándose. Lo ha dicho también el Foro Económico Mundial, y eso pues genera preocupación en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos los salvadoreños? Es la pregunta. Pues lo que tenemos que hacer es prepararnos. Por un lado, el gobierno tiene que prepararse y ver qué va a hacer con los limitados recursos que tiene, la limitada capacidad de endeudamiento que tiene, en la medida que pueda venir una crisis en el 2020 a nivel mundial, y que eso nos pueda afectar a nosotros. Después tenemos que ver ya a nivel privado las empresas, las que exportan, por ejemplo, es cómo se están comportando los mercados a donde exportan. Y ahí estamos observando países como Honduras, que es nuestro segundo socio comercial, con un problema de menor crecimiento también, con un problema político muy serio en la propia Honduras. Y por el otro lado estamos viendo a otro socio comercial nuestro, que es el número uno, que es Estados Unidos, también desacelerándose. Entonces hay que ser mucho más activos para poder competir, porque además estamos dolarizados y el dólar está muy fuerte en el mundo. Entonces el dólar se ha revaluado con respecto a la gran mayoría, 90% de las monedas del mundo. Por lo tanto, eso quiere decir que exportar para nosotros se vuelve un reto de productividad para poder reducir los costos y para poder seguir siendo competitivos, mientras que los países que tienen devaluaciones pues tienen una posibilidad mayor de vender productos a un menor precio. Por lo tanto, para nosotros se vuelve atractivo importar, porque las importaciones se vuelven más baratas, pero las exportaciones son relativamente más caras a las de otros países. Por lo tanto, ahí hay un reto importante, y tenemos que buscar formas de ser más productivos y ser más competitivos para poder vender más, y que nuestras exportaciones no se vayan a caer el próximo año. En el tema de remesas familiares, ahí en la medida que Estados Unidos se reduce en su tasa de crecimiento, pues eso puede afectar el empleo y a su vez las remesas familiares de las personas que ya están allá y que envían a El Salvador un poco más de 5.500 millones de dólares, probablemente este año alrededor de 5.600, 5.650 millones de dólares. Y por el otro lado, tenemos también que hay otros factores que juegan ahí, como las tasas de interés, el endeudamiento que tenga la banca con otro banco, sea que en un momento dado pudieran cerrar líneas de crédito, etc. Por ahora hay suficiente liquidez, pero hay que estar pendientes de todo eso. Entonces, hay toda una serie de elementos a nivel público que hay que prepararse, a nivel de las empresas y a nivel de las familias, o sea, a nivel de cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de ver? Es nuestro endeudamiento, ver cómo podemos reducir nuestro endeudamiento, no endeudarnos adicionalmente en cosas que no necesitemos o que nos pueda presionar más nuestra situación financiera personal, familiar, y ser mucho más cautos en este tiempo sobre inversiones y sobre otras situaciones. Así que lo que tenemos que hacer es observar claramente lo que está pasando en otros países, ver cómo esto nos va a afectar, y en vista que somos un país que recibimos los impactos y que no podemos influir sobre ellos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, a nivel de empresas también, cómo se invierte, cómo se enfoca todo el negocio, y a nivel de personas, de familias, pues tenemos que ver cómo obtenemos más ingresos, cómo cuidamos lo que tenemos, cómo no nos emproblemamos con más deuda, por ejemplo, ¿verdad? Así que
estemos pendientes, sigamos observando qué es lo que ocurre. Como les decía la vez pasada, octubre es un mes que da muchos indicios de hacia dónde va la economía de Estados Unidos y del mundo, y por lo tanto este mes de octubre seguiremos conversando de este tema en la medida que se vayan dando más informaciones, en la medida que vayamos teniendo más cifras que puedan ir respaldando o que vamos hacia una recesión o que ya los riesgos se van atenuando y reduciéndose. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.